¿Cómo están, hermanos queridos? Una vez más nos encontramos con ustedes para abrir la palabra de Dios a través de este canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Hemos tratado varios temas interesantes y sobre todo este que estamos por tratar hoy es un tema de los más controversiales con respecto a la sociedad de estos días. Vamos a hablar acerca de un tema que da para muchos escalofríos, para otros pues simplemente son fábulas e historias, y para otros son experiencias extrasensoriales y sobrenaturales. Vamos a hablar acerca de lo que es el espiritismo. Vamos a empezar a hablar hoy ya de lleno acerca de lo que es el espiritismo. Vimos en el estudio anterior que Dios había creado seres espirituales con capacidades y poder para poder corporizarse y para poder introducirse dentro de seres humanos. Los ángeles lo pueden hacer, pero Dios no los autoriza a hacerlo, pero sí los ángeles que han caído, los que fueron echados del cielo por desobedientes, sí lo hacen para poder tomar posesiones del cuerpo y la mente de los seres humanos. Entonces, conociendo estas cosas, vamos a buscar a Dios en oración, sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra humilde tarea, que ores por nosotros, que nos envíes tus links, que compartas los videos y que sobre todas las cosas pues no te olvides de compartir esto, que compartas este material que es justamente para glorificar a Dios y su palabra sin ningún otro fin ni medio. Muy bien, vamos entonces a postrarnos de rodillas. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque nos da la posibilidad una vez más de reencontrarnos con nuestros hermanos a través de este medio. Te pedimos, cariñoso Dios, que bendigas a cada uno de los que ven estos videos, que los ayudes, que los sostengas, que sea, Señor Dios, de apoyo para su vida espiritual. Gracias por tu amor y tu misericordia, por el perdón que emana de la cruz del Calvario y por la obra de Cristo en el santuario celestial. Gracias por tu amor y tu bondad, bondadoso Dios. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, sin más entonces, entremos ya de lleno en materia. Vamos a hablar acerca de lo que es el espiritismo. Y para entender esto, que es el espiritismo, vamos a remontarnos a 1848, en un paraje de Estados Unidos, un lugar apartado de la ciudad de Nueva York, Hydesville, yo no sé inglés, por lo tanto sepa comprender y simular si no es correcta mi traducción al castellano, pero bueno, en Hydesville, en una ciudad localizada en el condado de Wayne, en el estado de Nueva York, distante 30 kilómetros de la ciudad de Rochester, en un pequeño pueblo aglomerado de casas de madera con una población de agricultores. Esta información la hemos sacado del Centro de Estudios Espíritas de Francisco de Asís. Qué casualidad, Francisco de Asís, un cura, ¿verdad?, muy conocido dentro del ambiente del catolicismo, Francisco de Asís. Esta información la hemos sacado de allí. Así que vamos entonces a continuar con la lectura para interiorizarnos de qué pasó en ese año de 1848. Dice: en esta aldea vivía la familia Fox, una familia de hacendados compuesta por el padre John Fox, la madre Margaret Fox y sus hijas Margaret Fox, de 10 años, Kate Fox, de 7 años,
Dice, había en esta aldea una cabaña donde ocurrió el asesinato de un vendedor. Algunos llamaban al vendedor, algunos le llamaban vendedor ambulante en aquellos tiempos. El espíritu del vendedor se comunicaba en el plano material, en la tierra, a través de sonidos y barullos y ruidos. O sea, en la casa de esta familia ocurrían, como diríamos hoy día, o se diría científicamente, efectos paranormales, ¿verdad? Ruidos, quejidos, de puertas que se abren, puertas que se cierran, solas, muebles que se corren, todo ese tipo de cosas ocurría en la casa de la familia Fox para esos años. Después de varios inquilinos que viviesen en la casa, que había ruidos, en ella fue a vivir la familia Fox. Al principio la familia no fue incomodada por estos sonidos que parecían naturales en la casa, pero después de un tiempo, he aquí que tales barullos, ruidos, batidas, hasta arrastramiento de muebles comenzaron a aparecer con mucha fuerza, y estas cosas incomodaron tanto, pero tanto a las niñas que vivían tan sobresaltadas a punto de negarse a dormir solas en sus cuartos. Y continúa diciendo, el 31 de marzo de 1848 se dio la primera experiencia del fantástico episodio. La pequeña de 7 años de edad, Katy, en un acto de espontaneidad, tuvo la audacia de desafiar a la fuerza invisible y repetir los golpes. Las palmas de esta batía con sus manos. O sea, se escuchaban golpes y ella batía las manos, golpeaba las manos, de acuerdo con la cantidad de golpes que se escuchaban. Aquí el señor Pie hendido, era la traducción de cómo le habían llamado a este supuesto espíritu chucarrero. Aquí el señor Pie hendido dice con coraje Katy, batiendo las palmas. La respuesta fue inmediata. A cada batida de las manos, un golpe era oído. Sigue diciendo, llegaron a la conclusión de que aquella fuerza podía ver y oír, pues hasta cuando se doblaba el dedo, la fuerza respondía. Varios vecinos fueron llamados a su vez. Ellos llamaron a otras personas y se formó entonces una reunión donde las personas preguntaban mucho. Estas personas preguntaban mucho. Ellas crearon un código, una batida según la letra A, 2 batidas la letra B, y así sucesivamente. El quien hacía los ruidos informó por medio de ese código ser un espíritu que había sido asesinado en aquella casa. Dicen también el nombre del antiguo inquilino que lo matara y después lo enterrara en la bodega a 10 pies de profundidad. Su nombre era Charles Rosman. Los más interesados en esclarecer el caso resolvieron excavar en la bodega, esperando encontrar el esqueleto del supuesto asesinado, y lo encontraron allí. En un periódico de Boston, ciudad de Estados Unidos, se publicó el hecho. Varios fenómenos de este tipo empezaron a ocurrir de otras ciudades y en países y en otras familias. Las hermanas Fox crecieron, dice, por inexperiencia e inmadurez, terminaron envueltas en vicios como el alcoholismo y terminaron sufriendo muchas persecuciones y difamaciones injustas. Dice aquí, Katy Fox viajó a Europa, donde pudo ser estudiada por sabios de renombre
porque allá había un desarrollo científico por medio del cual los fenómenos podían ser estudiados con mayor rigor y profundidad. Textos basados en el artículo La historia del espiritismo de Sidney Paula, tomado de la página web del Centro de Estudios Espíritas Francisco de Asís, Santa María, Colombia, agosto del 2013. Hemos extraído esta historia verídica de las hermanitas Fox y de los golpes misteriosos de Hamiltonville, de Hydeville, donde vivía la familia Fox en 1848. Entonces, pero hermano Alejandro, esto no es la Biblia habla, y usted me viene con el relato de una historia de golpes y de un espíritu que les contestaba a las niñas a través de golpes. ¿Cómo es esto, hermano? ¿No es esto la Biblia habla? Pues sí, pues entonces vamos a la Biblia para empezar a descubrir qué cosa es esto y por qué abrimos el estudio con esta historia. Vamos entonces a ver sobre qué está basada la creencia del espiritismo. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el Génesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, capítulo 2, verso 7. Dice la palabra de Dios: mas formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente o alma viviente. Entonces, ¿qué fue el hombre? Un alma viviente. No dice, y tuvo el hombre un alma viviente. Dice, fue el hombre un alma viviente. ¿Entienden la diferencia? El hombre no tiene un alma, es un alma. ¿Y cómo dice usted eso, hermano Alejandro? ¿Cómo puede asegurar usted eso? Pues la palabra que se traduce aquí como alma en el original es la palabra nefesh. Nefesh. Nefesh significa ser vivo o alma viviente o persona viva, ¿verdad? Por eso justamente entendemos que para Dios una alma es igual a un ser vivo. No es que el ser vivo contiene un alma viviente. El ser vivo es un alma viviente. Es el conjunto de la tierra, el polvo de la tierra, y el aliento de vida que Dios le da, y entonces se produce el milagro de la vida, y es el hombre un alma viviente. Inclusive los animales tienen también la misma palabra para describir su forma de vida, por lo tanto también son almas vivientes los animales. Nefesh. Nefesh es la palabra en hebreo que se utiliza para describir al ser viviente. Y justamente utilicé la versión de la Reina Valera 1909 porque es la versión exacta de la traducción de la palabra Nefesh o alma viviente. Es el hombre un alma viviente, ni más ni menos. Entonces, entendiendo que el hombre no tiene un alma viviente, sino que es un alma viviente, a partir de allí vamos a entrar a descubrir la mentira del diablo a Eva, diciendo qué cosa. Vamos a Génesis capítulo 3, el texto que le sigue, Génesis capítulo 3, y notemos la charla que la serpiente tiene con Eva. Versículo 1. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis todo del árbol del huerto. Notemos, la serpiente ya estaba tratando de confundir a Eva, diciéndole una cosa que Dios no había dicho.
Porque Dios le había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no le tocaréis, ni comeréis de él, para que no mueras. Entonces la serpiente, muy astuta, lo primero que hizo fue confundir la mente de Eva, diciéndole con que Dios le dijo que no coman de todo árbol del huerto. Pero la mujer respondió, versículo 2, a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo, y acá está el secreto, hermano. ¿Qué es lo que le dijo la serpiente? Versículo 4 del capítulo 3 de Génesis. La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. Primera mentira que el diablo le dice a la mujer. No van a morir. No van a morir. Y noten lo que le sigue diciendo. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Esta versión 1909 es fascinante para esto. Y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y el cual comió así como ella. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? No moriréis. Y sobre esta mentira está basado todo este sistema mentiroso del espiritismo. Porque los muertos no saben nada, dice la palabra de Dios. Pero vamos a analizar un poquito qué pasa con esto. ¿Tienen los muertos alguna cosa que ver con los asuntos de los vivos? ¿Tienen los muertos alguna cosa que ver con los asuntos de los vivos? Vayamos a ver qué nos dice Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, ya habíamos tratado el tema de la muerte, pero para entrar en el espiritismo hay que entrar sobre esto que es la base. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10. Notemos lo que dice el sabio Salomón. Capítulo 9, versos 5, 6. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Los muertos no son conscientes. O sea, después de la muerte no hay conciencia, su memoria es puesta en olvido. Primer punto importante que debemos entender, que los muertos no tienen conciencia. No tienen nada que ver con los vivos, dice. No tienen paga. Su memoria es puesta en olvido. Versículo 6, porque también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, ni tienen ya más parte en el siglo, y todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, ya encontraron la vuelta para esto. Dice, claro, no tienen nada que ver con lo que se hace bajo el sol, pero sí están en el cielo. Los espíritus de los muertos van a encontrarse con el Señor. Pero aquí nos dice bien claro que la memoria es puesta en olvido. Por lo tanto, no hay conciencia, ¿verdad? Cuando uno duerme, ¿está consciente de algo? No, absolutamente no. Por lo tanto, la muerte es un sueño, es como dormir, ¿verdad? Inconsciente, no sabe nada, no tiene paga, no sabe ni dónde vive, ni absolutamente nada sabes, porque la memoria es puesta en olvido. Versículo 10, vayamos entonces al versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Por lo tanto, los muertos no saben nada, mi hermano. Los muertos no saben nada. Es un error pensar que el hombre tiene un alma consciente una vez que está muerto. Para nada.
su memoria es puesta en olvido, no saben nada, no tienen ciencia, ni industria, ni obra, ni absolutamente nada. ¿Entiendes? Es importante entender esto, claro que sí, porque esto echa por tierra la mentira del diablo diciéndole a la mujer, no morirán. Entonces eso es lo que tenemos que entender nosotros y que nos tiene que quedar bien claro en nuestra mente. Los muertos no saben absolutamente nada. ¿Y el alma del muerto, Alejandro? Ya veremos, ya veremos. Vayamos a Salmo 146, 4. Vayamos al Salmo 146, 4. Una cosa interesante nos dice el salmista. 146, 4. Dice el versículo 1, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmo a mi Dios mientras viviere. Versículo 4. Saldrá su espíritu, tornaráse en su tierra, y en aquel día perecerán, ¿qué cosa? Los pensamientos. En aquel día perecen los pensamientos. Por lo tanto, no es un alma consciente. Deja de ser consciente de todo el muerto. Otro error decir que el alma está contenida por el cuerpo y solo espera su liberación después de la muerte. ¿Quiénes enseñaban esto? Pues los griegos. Los grandes pensadores griegos enseñaban esto. Esto no es nuevo, mi hermano. Esto no es nuevo. El espiritismo no es nada nuevo. Lo traían los egipcios, lo traían los babilonios, lo traían los griegos, lo traían los romanos. Y de los romanos lo tomó la iglesia romana, que luego se convirtió en cristiana, entre comillas. ¿Me entiendes? Es grave, porque creer en estas cosas es creer en un error, en una mentira. No morirán. No morirán, decía él. Le dijo el medium a la mujer, porque la serpiente fue un medium espiritista entre un ángel o un espíritu y el ser humano. La serpiente fue utilizada como medium o canalizadores, diríamos hoy día, ¿verdad? Los canalizadores. Bien, continuemos entonces leyendo lo que Job nos dice en Job 7:9. Vayamos al libro de Job, Job capítulo 7, versículo 9. La nube se consume y se va. Así el que desciende al sepulcro no subirá, no tomará más su casa, ni su lugar conocerá más. Versículo 10. Interesante lo que nos dice el versículo 10. No tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. El muerto no vuelve más. No vuelve más. ¿Cómo es posible que tú me digas, o lo que pasó en la casa de la familia Fox, de esos golpes misteriosos, o de ese supuesto espíritu que con claves les indicó dónde estaba enterrado el supuesto muerto? ¿Era el supuesto muerto? ¿Era el supuesto muerto el que se comunicaba con las niñas Fox? Muchos lo desfenestaron, el tema de las hermanas Fox, diciendo que ellas mismas generaban esos ruidos y esas cosas. Pero resulta que las niñas Fox no sabían que en su sótano estaba enterrado un hombre que había sido asesinado. Por lo tanto, no podemos defenestrar a las hermanitas Fox. Medium espiritistas, si las hay, por supuesto. A la más chica se la llevaron a Europa para estudiar la psiquis, porque de acuerdo con la ciencia ellas tenían un desarrollo espiritual muy superior a los demás. Qué terrible, hasta dónde llega la mentira del diablo, ¿verdad? Hasta dónde llega la mentira del diablo.
Continuemos con el versículo 21 de Job 7. Miren lo que dice Job 7:21. Porque no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad, porque ahora dormiré en polvo, y si me buscares de mañana, ya no seré. Y si me buscares de mañana, andaré por ahí quejando con mi espíritu, ¿verdad? Arrastrando las cadenas, como dicen muchos. Ya no volveré, ya no seré más, dijo Job. Interesante, interesante. La palabra de Dios es clara, hermano. La palabra de Dios es muy clara. Los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido. No tienen más nada que ver con lo que se hace bajo el sol. Por lo tanto, no podemos decir que el alma es inmortal. ¿Por qué no podemos decir que el alma es inmortal? Porque la misma Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, si muere, es inmortal. ¿Por qué el alma que pecare morirá? Porque el alma, mi hermano, es el conjunto del espíritu con el cuerpo. No es un espíritu desencarnado el alma, como enseña la filosofía griega. Nefesh es ser viviente o alma viviente. El hombre es un ser viviente, no tiene un alma viviente. Eso debe quedarte bien claro. La memoria del muerto es puesta en olvido, no sabe absolutamente nada una vez que expiró, largó su hálito, su aliento. Eso es la muerte, largar el aliento, el chispazo de vida que Dios le dio, que no tiene forma. Es solamente un golpe energético que hace latir el corazón eléctricamente. El corazón es algo eléctrico, late porque un shock eléctrico lo mueve. Generamos nosotros el shock eléctrico. Dios es el dador de eso, sin lugar a dudas. No existe un alma inteligente después de la muerte. Dice el estudio, continuando con este estudio, dice lo siguiente. Ya vimos el origen de la mentira. Veamos lo que nos dice Juan, capítulo 8, versículo 44. Mire lo que nos dice Juan, capítulo 8, verso 44. Juan 8, 44. Dice lo siguiente el apóstol amado. Juan 8, 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre del engaño. Entonces, ¿a quiénes siguen los que siguen el pensamiento de que el alma es inmortal? Al diablo, al padre de la mentira, aquel que le dijo a Eva: no morirán, sino que serán como dioses. Le tocó el ego a Eva, ¿verdad? Y a Eva le gustó. Y serán como dioses. Veamos lo que nos dice Primera de Samuel 28, del 1 al 20. Y aquí vamos a ver un caso bíblico de un aparecido. Había un caso en la Biblia de un aparecido, claro que sí. Vayamos entonces a Primera de Samuel. Primera de Samuel 28, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28, del 1 al 20. Y aconteció que en aquellos días los filisteos se juntaron en sus campos para pelear contra Israel. Así dijo Achis a David: sabe de cierto que has de salir conmigo a campaña tú y tus hijos.
Y David respondió a Achis: sabrás lo que hará tu siervo. Y Achis dijo a David: por tanto te haré guarda de mi cabeza todos los días. Ya Samuel era muerto. Notemos esto. Ya Samuel había fallecido, y todo Israel lo había lamentado y había sepultado en Ramá, en su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Qué había hecho el rey Saúl? Había echado de la tierra, como Dios le había dicho, a los encantadores y adivinos, a los supuestos medium espiritistas de aquellos tiempos. No se decía medium en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero sí lo eran. Entonces, pues como los filisteos se juntaron, verso 4, y vinieron y asentaron campo en Sunam, y Saúl se juntó junto a Israel y asentaron campo en Gilboa, y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. Saúl ya se había apartado del todo de Dios, y Dios no le respondía ni oía sus oraciones. No le respondió ni por los profetas, ni por los sacerdotes del templo. No le respondió. Entonces Saúl se desesperó. ¿Y qué hizo Saúl? Entonces, verso 7, Saúl dijo a sus criados: búscame una mujer que tenga espíritu de Pitón. Aquí, en la versión 1909, dice la palabra exacta, la traducción exacta del hebreo, Pitón. No solamente es una serpiente. Pitón eran los seguidores del demonio. Que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Y disfrazóse Saúl y púsose otros vestidos y fue con 2 hombres y vinieron a ella. Y notemos, ¿cuándo fueron a ella? De noche. Y él le dijo: yo te ruego que me adivines porque el espíritu de Pitón, y me haga subir a quien yo te dijere. Notemos, y me haga subir, dice él, y me haga subir a quien yo te dijere. Y la mujer dijo: he aquí tú sabes que lo que Saúl ha hecho y cómo ha separado de la tierra a los pitones y adivinos. ¿Por qué pues pones en tropiezo a mi vida para hacerme matar? Entonces Saúl dijo: te juro por Jehová, y todavía juró por Dios, te juro por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Hazme venir a Samuel. Pero Samuel estaba muerto, Alejandro. ¿Y cómo el rey judío le dice a esta medium espiritista que ella llame a Samuel para que suba a él? Samuel estaba bajo la tierra. ¿A dónde estaba Samuel? Enterrado. Estaba enterrado, ya había sido sepultado. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a alta voz, y habló aquella mujer y dijo a Saúl diciéndote: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl, el rey. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. ¿Qué es lo que estaba viendo ella? Dioses que suben de la tierra. ¿Qué el diablo le había dicho a Eva? Y serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y esta mujer le dice, movida por el espíritu de Satanás, el Pitón, le dice: veo dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto,
Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y notemos lo que le dice el supuesto Samuel. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió entonces, muy acongojado, porque los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no responde más, ni por mano de profeta, ni por sueño. Por eso te he llamado, para que me declarases qué tengo que hacer. Y miren lo que le dice el supuesto Samuel. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová, y es tu enemigo? ¿Quién era el enemigo? ¿Dios de Saúl o Saúl de Dios? El enemigo era Saúl, y sin embargo el supuesto Samuel le dice que Jehová es tu enemigo. Lo mismo, el mismo juego de palabras que intentó hacer con Eva. Bien, versículo 17. Jehová pues ha dicho: ¿cómo habló por medio de mí? Pues ha cortado Jehová el reino de tu mano. Mire lo que le dice el supuesto Samuel, nada más que lo que él ya sabía. Que Jehová le había cortado el reino de su mano para dárselo a su compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira con Amalec, por esto Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana seréis conmigo, tú y tus hijos, y aún en el campo de Israel entregará Jehová en mano de los filisteos. Y en aquel punto cayó Saúl en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por la palabra del supuesto Samuel. El demonio logró lo que él pretendía de Saúl, que Saúl ya se entregara completamente al engaño y la mentira. Ahora, ¿Samuel murió en esa batalla? Sí. Saúl murió en esa batalla, sí. Murieron sus hijos, pero él, aún estando vivo, como vio que la derrota era tan grande, le pidió a un soldado que lo matase. El soldado se negó, entonces él mismo se quitó la vida. ¿Ven? ¿Viste, hermano Alejandro, que se cumplió lo que el supuesto Samuel? No se cumplió. El diablo tenía su plan bien trazado para el pobre Saúl. Tenía el plan bien trazado para él. Saúl no murió en manos de los filisteos, como el supuesto Samuel le había dicho. Murió por su propia mano. ¿Te das cuenta? Entonces, siendo que Saúl creyó en la mentira, su mente se nubló. No pudo ver más allá de con quién estaría hablando, que no era, sin lugar a dudas, el mismo Samuel, porque los muertos no saben nada y su memoria es puesta en olvido. Entonces no fue Samuel quien se le apareció a través de la medium espiritista a Saúl. Mi hermano, vamos a dejar este estudio aquí. Vamos a continuar la semana que viene. Ten cuidado si andas en estas cosas. Ten cuidado con los encantadores y los adivinos, los que te adivinan la suerte, los que te leen el horóscopo. Pero hermano, lo que dice en el horóscopo es lo que me pasa, o mi signo del zodíaco. Los que miran las estrellas para adivinar tu suerte. Esto no es nuevo, hermano. Esto es muy antiguo. Muy antiguo. Y se basa en la mentira del diablo a Eva. No morirán. Vamos a cerrar el estudio aquí, lo continuaremos la próxima semana. ¿Quieres saber más con respecto de esto? Pues en el próximo estudio continuaremos con el tema del espiritismo. Es un tema grave y ya veremos por qué.
Porque así como Saúl fue arruinado por su propia desesperación al verse rodeado por el enemigo y recurrió al mismo diablo, y el mismo diablo no le dio ninguna solución a su problema. Al contrario, le mostró su propio error. Y Saúl se nubló. No murió en manos de los filisteos, como le había dicho el supuesto Samuel. Murió por su propia mano. Mi hermano, oremos para que el Señor nos libre de todo este tipo de engaños, de creer que el alma es inmortal. El alma no es inmortal. El alma no es inmortal. ¿Y dónde dice que el alma no es inmortal? ¿Quieres saberlo? Acompáñanos en nuestro próximo estudio. Vamos a orar y vamos a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu amor y tu misericordia, por este estudio que nos permitiste tener. Gracias por tu amado Hijo que ha muerto por nosotros. Gracias porque en este libro, que es la palabra tuya, que es la Santa Biblia, tú tienes toda la información para nuestro bienestar, para que nada nos pueda engañar. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Terminamos el estudio como lo hacemos todas las veces que nos encontramos a través de este medio. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No te olvides, los muertos no saben nada y no tienen un alma viva. Hasta nuestro próximo encuentro y un abrazo grande para cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga y me los guarde.